Hola, buenos días a todos. Y nada, gracias por vuestra asistencia. Bueno, como ha dicho Quique, el artículo está publicado en la revista Emergencias y lo que tratamos de hacer es un modelo predictivo aplicado fundamentalmente en las urgencias hospitalarias para predecir malaria o arboviriasis en los pacientes que acuden por síndrome febril después de haber estado en un país o proceder de un país tropical o subtropical, ¿no? Y la principal aplicabilidad práctica que tiene, como he dicho, que es hacer un modelo predictivo, sobre todo tiene importancia para la malaria, porque la malaria, sobre todo la malaria por Plasmodium falciparum grave y complicada, es una enfermedad que es grave y que puede ser mortal. Y un problema común en muchos hospitales, aunque afortunadamente cada vez menos, es que los resultados de las pruebas de malaria pueden demorarse muchas horas e incluso a veces días, si nos pilla un fin de semana. En esta situación debe administrarse tratamiento antimalárico empírico si la probabilidad de malaria es alta. Entonces nosotros lo que hicimos fue un estudio retrospectivo, cogiendo la base de datos de la consulta de enfermedad importada y parasitología clínica, hicimos y se recogieron, a partir de ahí, recogimos variables demográficas, epidemiológicas, clínicas, analíticas y de diagnóstico en las historias clínicas de los pacientes. Ahí veis los criterios diagnósticos que utilizamos para la malaria y para las arboviriasis. Bueno, el trabajo fue aprobado por el Comité Ético de Investigación y ya entrando en los resultados, en la fecha que cubrió desde el año 2020 hasta el año 2021, el total de pacientes atendidos en la consulta fue de 1.672, de los cuales habían sido atendidos por síndrome febril 398. Muchos de ellos habían acudido previamente a urgencia o a un centro de salud por fiebre y lo habían derivado por este motivo a la consulta. Finalmente incluimos 291 pacientes. La mayoría de los que se excluyeron fueron porque faltaban variables en las historias clínicas y finalmente pues había 108 casos de malaria que suponían el 37,1%, 9%, que eran 28 pacientes, arboviriasis, fundamentalmente dengue, y el 53%, 155 pacientes, otros diagnósticos. No voy a mostrar la tabla de los diagnósticos porque no hay tiempo. Y ya entrando hicimos un análisis, primero univariante, y después un análisis multivariante para ver cuáles eran las variables asociadas de manera independiente con el diagnóstico de malaria y con el diagnóstico de arboviriasis. Aquí veis en negrita, no voy a detallar cuáles eran las variables asociadas con ambos diagnósticos, pero vamos a pasar al análisis multivariante. En el análisis multivariante, las variables que estaban asociadas de forma independiente con el diagnóstico de malaria fueron proceder de África subsahariana, que tenía una asociación muy fuerte, hay un ratio de 45, ser un inmigrante que había viajado a su país de origen para visitar familiares y amigos, referir cefalea junto con la fiebre y tener trombopenia definida como plaquetas por debajo de 150.000 por milímetro cúbico. Estas fueron las variables asociadas con malaria y las variables asociadas con arboviriasis fue proceder de América Latina, que hubiese un exantema con la fiebre y que además refiriesen artromialgia. Si nosotros vamos a los índices de exactitud diagnóstica con estas variables, bueno, pues veis que si un paciente que proceda de África, que además sea VFR, que haya ido de viaje para visitar familiares o amigos, que tenga trombopenia y cefalea, tiene un valor predictivo positivo de malaria del 93%. Y también, lo que es muy importante, un cociente de probabilidad positivo de 23, casi 24. Esto es altamente predictivo de malaria, ¿no? Y en el caso del incluso si quitamos la cefalea, que puede ser un síntoma subjetivo, el proceder de África, ser VFR y tener trombopenia también tiene un valor predictivo positivo muy alto, del 90% prácticamente, y un cociente de probabilidad positivo de 15. Y para el caso de arboviriasis, pues el proceder de América, tener exantema y artromialgia, tiene también un valor predictivo positivo, que no es demasiado alto, pero sí un cociente de probabilidad positivo muy alto, que es altamente predictivo. Por lo tanto, las conclusiones son que las variables proceder de África subsahariana, ser VFR, tener cefalea y trombopenia, se asocian de forma independiente con malaria,
Los pacientes con síndrome febril importado procedentes de África subsahariana VFR que presentan trombopenia y o cefalea deberían recibir tratamiento antimalárico empírico si no es posible la confirmación del laboratorio en poco tiempo, y los viajeros con síndrome febril que proceden de América Latina y tienen artromialgia y o exantema tienen una probabilidad muy alta de tener arboviriasis. Nada, muchas gracias.